¿Podría hablar sobre el estado de bienestar de los países escandinavos, por favor? Muchos inventan razones varias, desde que dan rienda suelta al mercado hasta que es porque le roban a países pobres. Sí, podría hablar, pero no va a servir de mucho. Mira, Noruega era pobre hasta que descubrió petróleo. En Suecia están enojadísimos los ricos porque les cobran muchísimos impuestos. Ya no es tan libre como decían, ¿no? No quieren pagar impuestos, punto. Pero, mira, el estado de bienestar es la idea de que nadie debería tener excedentes mientras alguien le carezca de lo indispensable. Y entonces los excedentes se rescatan por la vía de una fiscalidad progresiva, ahora lo explico, para resolver los problemas más acuciantes de aquellos que no tienen lo indispensable. La fiscalidad progresiva es que si yo hago como dicen algunos, que todo mundo pague los mismos impuestos, 15%, ¿vale? El que gana el sueldo mínimo y tiene 3 hijos, le arrancas el 15% de sus 1,000 euros de sueldo, lo dejas en 850 y no llega a fin de mes. No llega a fin de mes. Al que gana 10,000 euros le arrancas el 15% y son 1,500, pero con esos 8,500 pues más o menos va sobreviviendo. El que gana 100,000 lo dejas con 85,000, que es muchísimo más que suficiente. El impuesto igual para todos es injusto, porque incide de manera diferente en distintos grupos de salario, en distintos grupos de ingresos. Entonces, de entrada dices, pues el salario mínimo no le cobro impuestos. Pues ya gana poco, pues, si es el mínimo, por lo menos que lo conserve completo. Y a partir de allí voy diciendo, pues si ganas hasta aquí, pagas 40%. Lo que ganes a partir de aquí, te lo grabo al 45%. Lo que ganes a partir de este otro lado, al 60%. El cuento que cuentan los libertarianos tipo Ilaje y toda esta escoria es el siguiente. Cuando ganas mucho, te cobran el 65% de tus ingresos. No. Te cobran el 65% de los ingresos que pasen de un límite. Los anteriores te los cobran a 40% cuando pasan de cierto límite, pero los anteriores te los cobran a menos. Es decir, a nadie le cobran el 65% de todo lo que gana, incluso en los países con los más altos impuestos del mundo. Sobre todo impuestos corporativos, pero también impuestos sobre la renta. Entonces, no quiere decir, mienten cuando te dicen que se cobran esos impuestos delirantes porque es por tramos. Muchas veces pasar de un tramo al otro, por eso no te resulta, por eso no pierdes. Si yo gano 100, pago 40%, ¿vale? Si gano 120, voy a pagar 45%. Mira, si pagar el 45% de los 120, pues me sale más barato no ganar tanto. Pero si pago lo mismo de 100 y sobro, me van a cobrar solo el 45% sobre el 20, sigo ganando. Esa fantasía de que al final no te conviene ganar mucho porque te hacen muchos impuestos, es una fantasía para victimizar a aquellos que no tienen por qué ser victimizados. Con un gobierno transparente, responsable, honesto y de principios, que los hay, aunque en América Latina puedas decir que nunca has visto uno ni en foto, tienes que ver las fotos de los gobernantes europeos quizás. Ese gobierno hace escuelas para todos, hace un sistema sanitario para todos, de acuerdo a las necesidades y condiciones de cada país. No todos los estados del bienestar son iguales. Ayuda a que haya guarderías para que los padres que trabajan pues, tengan donde poner a sus hijos, ¿no? Porque en Estados Unidos, por ejemplo, las guarderías son carísimas. Pero si es un sistema estatal de guarderías, funciona mejor. En México hay un sistema estatal de guarderías, se lo cargó López Obrador, por cierto. De izquierda. Crees un sistema de pensiones para que la gente a los 65 años, si no quiere seguir trabajando, pues pueda seguir viviendo. Porque explotar a la gente hasta que cae muerto en el trabajo, pues no nos parece buena idea. Somos de izquierda, somos raros. Crees un sistema de pensiones.
Creas un sistema para apoyar a las personas que viven solas y son dependientes, por ejemplo, ¿no? Una persona que anda en silla de ruedas, vive en un cuarto piso sin ascensor y no tiene a nadie que le ayude, pues prácticamente se muere de hambre allí si no tienes un sistema estatal que vaya, le lleve comida, le ayude, le cambie la ropa, le lave la ropa, le haga incluso compañía, porque la soledad no deseada es un problema para muchos ancianos en Europa. Y en fin, creas una sociedad amable para el que menos tiene. Y luego hace locura así como poner rampitas para los que tienen silla de ruedas, ¿no? Para que no bajen de salto los cordones de las aceras, ¿no? Las rampas son consideradas una barbaridad roja por muchos libertarianos, ¿no? Creas escuelas especiales para las personas que tienen discapacidades mentales para que puedan ser medianamente felices. ¿Por qué no? Y todo eso y creas, por supuesto, promueves la cultura, promueves la educación, promueves una sociedad que se lleve bien, y todo eso lo haces con los fondos que obtienes de los impuestos. Si te los empiezas a robar, la jodiste. Se roba poco, pero se roba. No es que se robe como en México, que simplemente metes la mano y sacas, ¿no? Sino a través, sobre todo, el problema de los contratos. Cuando tienes que, como gobierno, hacer algo, hay cada vez más mecanismos dedicados a que no puedas contratar a quien te da la gana para darle 20 millones para que te haga un trabajo de 10 y se meta 10 millones al bolsillo, de los cuales te regresa a ti 2, además, las famosas comisiones. Sino que hay mecanismos técnicos, legislativos, etcétera, que buscan ir reduciendo y reducir al mínimo posible eso. Los ladrones los hay en todos lados y son demasiado listos, por desgracia. El estado de bienestar es eso. El estado de bienestar es un estado donde tienes una sociedad que vive en una situación de bienestar sin haber acabado con las clases, sin tener una sociedad sin clases donde los ricos ganen lo mismo que los pobres. No. Sino una sociedad donde sea digno vivir independientemente de cuál sea tu clase social. Eso es el estado del bienestar. Obviamente tiene defectos, tiene problemas, tiene deficiencias, tiene imperfecciones porque es una obra humana, pero es mucho mejor que todos los demás, ¿eh? Pero infinitamente mejor que todos los demás. Tienes países con índices de pobreza bajísimos, tienes países donde la gente no se mata a tiros, tienes países donde la gente más o menos convive, tienes países donde no tienes que ponerte a llorar porque a la abuelita le dio un cáncer y te va a dejar sin dinero, tienes países donde el chico puede ir a la universidad sin que te cueste un dineral, tienes países donde el Estado se hace cargo de una serie de cosas, pero eso no quiere decir que te mantenga y ya no tengas que trabajar, que es lo que te dicen también Laje y esta escoria. No es cierto. No es verdad. Los apoyos del Estado, en la mayoría de los casos, son apoyos, no son manutención total. Y es muy fácil distorsionarlo cuando dices, bueno, es que a la gente, a las mujeres les dan 2,000 euros, y a las mujeres que no pueden trabajar, que tienen 2 hijos, que están discapacitadas y además han sido objeto de maltrato. Y no les alcanza de todos modos ese dinero. Pero sí puede haber ayudas muy jugosas, pero no son para siempre ni para toda la vida, salvo en casos muy concretos. El uso razonable de los recursos del Estado es uno de los desafíos máximos de cualquier gobierno. Pero un gobierno socialdemócrata cree que su principal función es reducir las indignidades de la vida de los que están más desprotegidos. ¿Qué contestar cuando dicen que los países europeos también dan dinero de gratis a sus ciudadanos? Que no dan dinero de gratis a sus ciudadanos más que en cosas muy concretas. La mayor parte de los programas sociales europeos son programas sociales, ¿sí? Son programas destinados a la capacitación, a los créditos, a la formación, a salvar problemas puntuales, como el del desempleo, por ejemplo. Con el seguro de desempleo, pues sí te dan una cantidad durante un tiempo, un año así, no es para siempre. Si quedaste desempleado, te da una parte de lo que ganabas, pero durante un tiempo determinado. Es decir, si el problema no es dar dinero gratis,
El problema es cómo lo das, cuánto das, durante cuánto tiempo das y con qué objetivo lo das y qué otras cosas haces para combatir la marginación, la pobreza, etc. Los países europeos no tienes los problemas de pobreza que tienes en el campo mexicano, donde tienes niños sin zapatos. Lo repito, hay niños sin zapatos en México. Y no se ha resuelto dándole dinero a sus padres. No se lo han gastado en otra cosa. Porque no has querido dar zapatos. Entonces, la comparación es tan absurda que no hay por dónde entrarle. En Europa se hace esto, sí, en ciertas ocasiones, bajo ciertas condiciones, y junto con otra serie enorme de programas sociales, como por ejemplo las guarderías, son esenciales para que las madres, sobre todo las madres solteras, pero a veces también las madres con pareja, que los dos tienen que trabajar, puedan trabajar teniendo a su hijo con seguridad. Y eso, sí, es un programa social que en México se quitó y se cambió por un dinero bimestral. No hay comparación, ¿eh?